Bienvenidos estudiantes del Repertorio de Humanidades de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Bernal Garro y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la historia de la sexualidad humana, es decir, la sexualidad humana a través de las civilizaciones. En términos generales vamos a tratar el tema del concepto de lo que es la sexualidad humana, aunque eso regresaremos luego, conceptos básicos como la identidad sexual y eso, pero eso son conceptos que después vamos a retomar en otros temas. Así como ver cómo ha evolucionado la sexualidad humana a través de civilizaciones, partiendo desde la prehistoria, pasando por el antiguo Egipto, Grecia, Japón, etcétera, hasta llegar a la edad moderna. Aquí en esta ilustración vemos a Eros, un personaje mitológico griego muy importante, el dios de la atracción sexual, de la fertilidad y del deseo, ¿verdad? Lo vemos pintado en una ánfora volando hacia un altar. Muchos de los dioses griegos después pasaron al Imperio Romano, entonces hubo sincretismo, es decir, se sintetizaron dos figuras o tres en una nueva versión de Dios. En este caso, Eros es la versión original griega y su contraparte o su igual en el Imperio Romano fue, o en la religión romana, Cupido. Así que son el mismo personaje, ¿no? Vamos a estar hablando de estas figuras a lo largo de esta clase. Aquí tenemos entonces que vamos a introducir el tema, sabiendo que el tema de la sexualidad humana por su naturaleza es un tema complejo, que ha sido siempre parte de la cultura del hombre y por lo tanto está dentro de sus manifestaciones religiosas y artísticas. Por ejemplo, aquí vemos la famosa escultura de Bernini, que es la abducción o el secuestro de Perséfone por Plutón. Y aquí vemos algunos de las esculturas que adornan templos en India, ¿verdad? Los muy famosos templos de Madhya Pradesh, que están llenos de alegorías sexuales, ¿verdad? Esculturas dedicadas a la sexualidad, la expresión de la sexualidad. Bien, entonces, ¿qué es la sexualidad humana? En primer lugar, recordar que la sexualidad humana es un fenómeno totalmente de naturaleza biológica, ¿verdad? Es complejo y es difícil de definir, debido a que tiene múltiples aristas, ¿verdad?, que podemos hablar. En general podemos definirla como que la sexualidad es la percepción que se tiene del cuerpo, ¿verdad?, el cuerpo humano en este caso, y de los procesos asociados al disfrute del cuerpo. También podemos verla a nivel de la negación de los placeres, ¿verdad? Entonces la sexualidad se refiere a la idea del cuerpo, el concepto del cuerpo y a su disfrute o a la negación de su disfrute, a todas esas aristas que puede tener el ser humano, ¿verdad? Aquí vemos una ilustración con las diferentes áreas de placer para el ser humano, que son las áreas erógenas, a las cuales retornaremos en otros temas del curso. Bien, entonces recordemos que los seres humanos somos seres sexuales, ¿verdad? Y la expresión de los deseos sexuales y de los comportamientos sexuales y reproductivos, a eso denominamos sexualidad, ¿verdad? En otros animales hablamos más de comportamiento animal, de etología, de instinto, ¿verdad? La palabra sexualidad la abordamos más directamente, más importantemente hacia el ser humano, ¿verdad? En el lenguaje común y corriente se acostumbran a confundir varios términos o se usan de una manera muy laxa, ¿verdad?, como equivalentes. Términos como, por ejemplo, sexualidad, sexo, relaciones sexuales, se manejan de una forma más o menos como si fueran equivalentes. La sexualidad humana entonces es un proceso complicado, va más allá de la mera función reproductiva, ¿verdad? Involucra sensaciones, placeres, tabúes, creencias, normas, qué sé yo, un montón de emociones y sentimientos que conforman ese comportamiento que expresa, la expresión de la naturaleza sexual humana a lo que llamamos sexualidad. Y siempre ha sido importante, desde tiempos inmemoriales. Vean, aquí esta es un mosaico encontrado en Pompeya, en la Casa del Fauno, donde vemos a Sátiro y a Ninfa en una interacción sexual. De hecho, Pompeya es muy famosa porque era como una ciudad burdel, una ciudad para el placer dentro del Imperio Romano, llena de lugares en donde se practicaba la prostitución y demás. Y en las casas de los pompeyanos se han encontrado múltiples mosaicos de arte sexual, ¿verdad? Entonces,
la expresión de la sexualidad en el arte va incluso mucho más allá, mucho más temprano, desde la prehistoria, como un elemento importante al ser humano. La sexualidad entonces la podemos definir como el conjunto de formas o procesos mediante los cuales experimentamos y expresamos a nosotros mismos como seres sexuales. Es la manera en que nos experimentamos y nos expresamos como seres sexuales. La palabra sexo, etimológicamente hablando, viene del latín. En primer lugar, deriva de sexus. Sexus significa como división, como estar partido. Porque al ser el ser humano de naturaleza o macho o hembra, está partido. Entonces de ahí se tomó la palabra sexus del latín. En la Edad Media, por ejemplo, en el siglo XVII, XVI, se hablaba de sexus mulieris para las mujeres, de sexus virilis para el hombre. El término sexus, los sexus, viene también, a su vez deriva de otra palabra latina que es sectus, ¿verdad? Y sectus viene del latín secare, que es cortar, por aquello de dar la idea de que el ser humano está cortado en dos mitades, el macho y la hembra. Entonces la palabra sexo implica división, implica macho e implica hembra. El género sería el conjunto de caracteres psicológicos, culturales, etológicos, es decir, de la conducta. Etología se refiere a la conducta, asociado al sexo biológico de un individuo. Entonces vemos que el concepto de género es todavía más complejo. A eso vamos a regresar después. Es un concepto que implica el ser hembra o varón en los conceptos, en los contextos de la identidad de género, de los roles de género, de cómo se identifica el género, de los papeles del género. Entonces es un tema complejo. Otra palabra asociada a todos estos temas es la palabra erotismo. Ya hablamos de eros. La palabra erotismo viene del dios Eros. Se relaciona al conjunto de los deseos, de los sentimientos, de los pensamientos y las experiencias o impulsos sexuales que siente una persona. Todo eso forma el erotismo. Aquí en esta imagen muy bonita vemos a Eros y Psique. Según la mitología, Eros es hijo de la diosa Afrodita. Y Afrodita estaba pues celosa de la belleza de Psique. Y entonces, como Eros era el dios que se encargaba del placer, del enamoramiento, de la sexualidad, su madre Afrodita le pidió que hiciera que Psique se enamorara de un monstruo. Eros al principio pues piensa hacerle caso a su madre, pero termina enamorado él mismo de Psique, ¿verdad? Entonces ahí vemos a Eros y Psique como una alegoría de cuán difícil es lidiar con el deseo sexual. Es muy interesante porque en estos dioses y en estos personajes mitológicos están representadas todas esas vicisitudes y deseos humanos. Otro concepto importante es la conducta sexual. La conducta sexual serían todos los procesos que implican o tienen que ver con el uso del cuerpo en la expresión de sentimientos, en la expresión de actividades de índole afectiva y sexual. Todo eso es la conducta sexual. La conducta sexual entonces vemos que es un tema amplio porque puede o no involucrar la reproducción. Recuerden que las religiones, sobre todo las monoteístas, ¿verdad?, como el cristianismo, como el islam, han tendido a enseñarle al hombre la idea del pecado. Eso vamos a hablar dentro de un momento, y a la idea de que la sexualidad es simplemente con un fin, que es la reproducción. Pero vemos que eso no es cierto, por supuesto. La conducta sexual es muy amplia y va más allá del tema reproductivo. Tiene que ver con deseos, sentimientos, experiencias, pensamientos y mucho más. Cada quien va a expresar la sexualidad a su manera, ¿verdad? Entonces por eso tenemos diferentes tipos de sexualidades, diferentes tipos de orientaciones de género, ¿ah? Y a eso vamos a regresar en otros temas. Bien, entonces hablábamos de que este curso es muy interactivo, tiene muchas interrelaciones entre varias áreas. La sexualidad humana entonces va a ser objeto de estudio, diferentes áreas de la sexualidad humana van a ser objeto de estudio de diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, de la biología. Entonces aquí vemos temas como temas de anatomía, de fisiología, de bioquímica de la reproducción y de la respuesta sexual. Todo eso entra dentro del área de la biología. Otra área que se interesa en la sexualidad humana es por supuesto la psicología, donde se estudian los factores que afectan la conducta sexual de las personas, es decir,
la personalidad, las percepciones que se tienen, las emociones, el aprendizaje o lo que se le enseña a la persona. En medicina interesan aspectos como la base etiológica, es decir, la causa y el tratamiento de enfermedades tales como las disfunciones sexuales, tales como las enfermedades como el cáncer que afectan a los órganos sexuales, los métodos de control de la natalidad, etc. En sociología vemos que interesan, por ejemplo, las interacciones de la sexualidad con otros temas como por ejemplo la raza, la religión, la cultura. Y finalmente tenemos aquí a la antropología que se interesa en la cultura regional, cómo la cultura regional influencia sobre las conductas, en este caso las conductas sexuales, y cómo esa influencia ha existido a través del tiempo y de las civilizaciones y el día de hoy. Entonces vemos que son muchas las áreas las que tienen que ver con el estudio de la sexualidad humana. Ok, entonces vamos a comenzar a tratar el tema de la sexualidad a través de las civilizaciones y eso lo vamos a hacer en la siguiente sección de la biología.